Les saluda el doctor Luis Figueroa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Esta sesión va a ser una actividad en la cual vamos a hablar sobre el primer consenso latinoamericano de una de las enfermedades que golpean los sistemas de salud en nuestros países, más aún de bajos y medianos ingresos. Para esto vamos a invitar a participar. Invitamos al doctor Álvaro, por favor, el presidente de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica. Palmas para el doctor Álvaro. Invitamos también al doctor José Carrión, que representa a Bolivia, por favor. Doctor José Carrión. Sí. Invitamos de Chile a la doctora Isabel Briceño. Invitamos de Ecuador al doctor Clever Sáenz. Doctor Clever Sáenz, ya estará viniendo. De México al doctor Guillermo Santoscoy, presidente de la Federación Mexicana. De Uruguay nos va a acompañar Nadia Krull, por favor. El doctor Clever, si pudieran comunicarse con él, por favor. La doctora Carolina Cucho, ¿se comunican, por favor? Pase, Carolina. Muy bien. Mientras vamos ubicando a Clever. En esta primera parte me voy a permitir abordar este gran problema. La enfermedad renal crónica es una de las enfermedades silenciosas y que en este momento hay más de 800 millones de personas en el mundo, estadísticas superiores a la de diabetes o hipertensión, pero menores quizás a la obesidad y el sobrepeso. Pero si solamente por un instante piensen en un paciente que está en diálisis o está en hemodiálisis, donde prácticamente su calidad de vida está deteriorada, probablemente alguno de nosotros ha tenido un familiar. ¿Es necesario o es justo que un paciente tenga que llegar a ese momento donde prácticamente está su vida dependiendo de un equipo para que le limpie su sangre o una diálisis peritoneal? Es ahí donde el diagnóstico es fundamental. Es ahí donde intervenciones oportunas, donde el diagnóstico precoz, donde se accedan a pruebas de laboratorio, donde el sistema de salud pueda apoyar a estos pacientes, se evitaría todo eso. Existen programas de detección de enfermedad renal en nuestros países, existen estos programas nacionales que busquen el tamizaje masivamente en nuestra población. Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver con la participación de todos los presentes aquí. En esta primera parte voy a darle el micrófono, por favor, un micro, para que el doctor Álvaro nos dé, de Brasil, nos dé una explicación de cómo abordan el diagnóstico de esta enfermedad en su país. La participación de cada presidente, por favor, o representantes, de 5 minutos para cumplir con los tiempos. Adelante. Bom, muchas gracias, profesor Figueroa. ¿Posso usar Sí, claro, por favor. para apoyar el computador? Va a usar para que le conecten la laptop, por favor. Un momentito. Ayúdala, doctor. La idea de este primer consenso es que hemos podido establecer cómo abordan esta enfermedad en cada uno de estos países. Hemos hecho un documento, hay una introducción, obviamente, que aborda el problema, un contexto. Hemos tenido que revisar la última guía que aborda el diagnóstico de la enfermedad, que es una guía que se ha actualizado y se ha publicado en este año, pero salió a finales del 2023, que la CADIGO, que la última fue en el 2012. Y después viene cómo cada país aborda y termina en una discusión, recomendaciones y conclusiones. Por ahora, adelante, Brasil. Bom, muchas gracias. Bom, voy a hablar en portugués, porque si mi portugués es malo, mi español es peor. Entonces,
hablo despacio em português para evitar algum mal-entendido. Muito bem. No Brasil, nós temos 2 sistemas de saúde diferentes que convivem, que coabitam no mesmo país. Nós temos um sistema único de saúde que comporta toda a população, os 203 milhões de habitantes do Brasil, em que todos têm o direito universal à saúde. E temos um sistema de saúde suplementar. Esse sistema de saúde suplementar, ele é presente em 25% da população. Então, 45 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente, têm sistema de saúde suplementar. Esses 2 sistemas se complementam. O Brasil é um país que investe quase 10% do seu PIB em saúde. Porém, é um gasto muito desigual. 60% destes gastos são alocados, são feitos pela saúde suplementar. Ou seja, 25% da população nossa tem acesso a 60% de tudo que é investido na saúde. E 40%, ou seja, 75% da população tem os outros 40%. Então, vocês podem ver que é um país de grande desigualdade ainda na distribuição dos recursos da saúde. Para vocês terem uma ideia, nós temos 30 mil serviços de diagnóstico no nosso país. Aproximadamente são 18 mil laboratórios clínicos e alguns lugares que podem coletar exames sem ser propriamente laboratórios clínicos. 400 mil leitos hospitalares, 310 mil no sistema público e 140 mil leitos no sistema privado. Então, este é o cenário que nós temos da nossa saúde. A preocupação com a avaliação da função renal já vem também de longa data no nosso país. Nossa sociedade já publicou 3 documentos falando a respeito da avaliação da função renal. O primeiro em 2012, o segundo em 2015 e o último foi publicado agora em 2024. A prevalência da doença renal no nosso país é em torno de 11,4% da população. Ou seja, temos mais de 23 milhões de pessoas no Brasil que têm alteração da sua função renal. Para isso, o que a nossa sociedade vem propondo e que vem também sugerindo agora neste consenso, juntando forças nessa excelente iniciativa, aliás, que eu queria parabenizar mais uma vez, Dr. Figueroa e a ALAPAC, de produzirmos esse primeiro consenso, é o primeiro de vários que pretendemos participar, onde juntamos forças e conhecimento. Para isso, nós propomos, as nossas sugestões, que a gente que se faça a dosagem de creatinina e a estimativa da taxa de filtração glomerular, sendo essas 2 principais ferramentas na avaliação da função renal. São ferramentas custo-efetivas, ou seja, custo baixo, grande impacto na saúde populacional e de fácil acesso a todos os estratos da população, seja a população privada ou aquela que depende do sistema público de saúde. Nós recomendamos que, para a estimativa da função renal, usemos o CK-EPI, o Chronic Kidney Diseases Epidemiology. É uma ferramenta já bastante conhecida de todos nós. Porém, ainda temos a gente sabe que ainda há algumas controvérsias em relação à dosagem da creatinina e a estimativa da taxa de filtração glomerular, pois vários fatores podem influenciar nesse processo. Então, o aperfeiçoamento dessa ferramenta é muito importante, visando principalmente as diferentes populações, as diferentes etnias e origens genéticas das nossas populações. Uma mudança recente, importante, foi a retirada da correção por raça das equações da estimativa da taxa de filtração glomerular, algo que também nós propusemos a adoção desta medida no Brasil.
visto que a nossa população é muito miscigenada e, com isso, alguns problemas aconteciam, né? Então, rapidamente, nesses 20 segundos que nos faltam, o que nós propusemos de mais importante nesse último documento? A concentração da creatina sérica, ela deve estar sempre em miligramas por decilitro e seu valor arredondado para o centésimo mais próximo do número inteiro, visto que ainda é um exame com alguma limitação do ponto de vista bioquímico. A estimativa da taxa de filtração glomerular também seja incorporada ao laudo, né? Sempre se propondo a correção pela superfície corporal. Quando essa taxa for inferior a 60 ml por minuto, pela área de 1,73 metro quadrado, a gente devamos relatar isso como diminuído, né? E usar a cistatina C como um segundo fator de análise. Por fim, devemos sempre orientar os colegas médicos e médicos assistentes, aqueles que solicitam os exames, e sempre colocarmos nos nossos laudos as referências bibliográficas. Então, em breves palavras, nesses 5 minutos, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Muchas gracias. La autora Isabel Briceño, por favor. Ahora Chile va a resumir sus intervenciones como país. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Figueroa, por habernos convocado a este gran trabajo. Agradecida de poder habernos dado el tiempo de revisar el tema en nuestro país y también de ver las oportunidades que tenemos para avanzar. En realidad, creo que uno de los factores que en nuestro país detuvo el trabajo y eventuales actualizaciones fue precisamente la pandemia. Después del tiempo de pandemia no hemos tenido actualizaciones en el tema y creo que ya son necesarias. Nosotros tenemos una guía de aplicación nacional donde existen algoritmos propuestos que son los que utiliza el sector público, sector que concentra el 80%, más del 80% de los usuarios de salud en el país, y que en el sector privado son utilizadas a modo de recomendaciones, pero no en algoritmos propios de los sistemas de salud privados, sino que más bien son acogidos por cada médico en su práctica como una buena práctica, no como algo mandatorio. Todos terminan adhiriendo al uso de los test diagnósticos porque de alguna manera los pacientes que reciben el diagnóstico de una enfermedad renal crónica están sujetos a un sistema de garantías explícitas de salud, tanto en el sector público como en el sector privado, que va a determinar el pago de las prestaciones que su patología determina en el futuro. Así que, por lo tanto, y además están protegidos desde esa perspectiva los costos que van a significar el tratamiento de estas patologías. Utilizamos en las guías los mismos test diagnósticos que ya mencionó el doctor, por lo tanto en estos 5 minutos no me quiero referir a eso, pero sí quiero ver las oportunidades que nosotros como país tenemos y que probablemente pueden ser puntos de encuentro con los otros países que están representados acá. Nosotros creemos que es importante que actualicemos nuestras guías y que en esa actualización participemos nosotros como una sociedad que tiene mucho que decir en relación a lo que se está planteando, porque parte importante de lo que se plantea en las guías son los test diagnósticos y en las guías iniciales nosotros no participamos como sociedad científica ni como grupo de especialistas. Así que creemos que tenemos que hacer los esfuerzos en nuestro país precisamente para participar como grupo de especialistas y de expertos en la materia y además también proponer avanzar en la armonización de los tests que están propuestos en todo este flujo. Y también tenemos una deuda con la ecuación que se está utilizando para
la estimación de la tasa de filtración glomerular porque estamos atrasados en ello y en muchos lugares, en muchos de nuestros laboratorios no se está usando la que en estos momentos es la que tendríamos que, por evidencia, estar utilizando. Y también creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para colaborar en la supervisión de que estos algoritmos, que son consensos nacionales y que tendrían que ser consensos nacionales también, se apliquen de buena manera y tengan algún grado de obligación de sacar adelante como algoritmos que se obligue a los equipos médicos a utilizarlos de alguna manera. Y en ese sentido nosotros podemos colaborar como grupo también de especialistas con los laboratorios de referencia en nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud y con otras sociedades científicas, por supuesto. Y también como último punto me gustaría mencionarle algunas estrategias que tenemos y que se han ido implementando en nuestro país, que yo creo que para este punto, para este tipo de patologías, son una tremenda oportunidad también. Nosotros hemos ido desarrollando en el tiempo telemedicina en el sector privado y también en el sector público para la atención integral que une la atención primaria con la secundaria y la terciaria, y en este caso para que pacientes que en otras circunstancias no lo tendrían, tienen acceso a especialistas, en este caso nefrólogos, diabetólogos, cardiólogos, y también nuevas leyes que también nos ponen en el centro a nosotros como laboratorio para utilizar esa oportunidad. Tenemos una ley que surgió hace poco, en agosto de este año, de interoperabilidad de fichas clínicas. Y eso nos obliga a que nuestros sistemas informáticos también se vayan armonizando en la tendencia a que todos podamos interoperar y que la información de los pacientes pueda fluir en todos los sistemas de atención de salud, tanto privados como públicos. Y finalmente también, a partir de una ley de deberes y derechos de los pacientes que tenemos en nuestro país, se implementó una ley de cuidados paliativos y también a partir de esa de voluntades anticipadas. Y en relación a lo que estaba diciendo también el doctor inicialmente en su ponencia, en estos pacientes sabemos que van a finalizar su vida en situaciones en que a veces ya hay un momento en que ellos quieren tomar esa determinación y por lo tanto el implementar esas decisiones de voluntades anticipadas también es bueno que se haga desde la autonomía del paciente. Así que todas esas cosas yo creo que van formando un grupo de medidas que nosotros de las que tenemos que tomar mano, y son todas estas cosas que se están produciendo en el país, pero que tenemos que lograr abordarlas como equipo y nosotros como especialistas de laboratorio, partícipes del diagnóstico y de la evolución de los pacientes en este camino, tenemos que estar trabajando junto a los equipos clínicos y creo que eso es un gran desafío que tenemos por delante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Kleber, de Ecuador, por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Creo que no hace falta andar demasiado en la importancia que tiene la enfermedad renal crónica y creo que en todos los países, incluido Ecuador, estamos trabajando profundamente para tratar de visibilizar la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, lamentablemente en nuestros países y especialmente en Ecuador, es una enfermedad silente. Estimamos que en el Ecuador alrededor del 90% de pacientes con enfermedad renal crónica no se encuentran diagnosticados. Es una estimación que se ha hecho con la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Y alrededor del 11% del gasto público en salud se lo dirige hacia enfermedad renal crónica, a los manejos de los pacientes en diálisis, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Eso es un gasto enorme de bolsillo para las familias y también es un gasto enorme para el Estado en estados que somos deficientes para inversión en salud. Nosotros en Ecuador no tenemos una cifra exacta, lamentablemente, del número de pacientes que tienen enfermedad renal crónica en cualquier estadio. Y comenzamos una iniciativa en el año 2022 para poder hacer una aproximación epidemiológica al diagnóstico de enfermedad renal crónica. Así que hicimos una alianza estratégica entre unas casas farmacéuticas, entre AstraZeneca
y SINLAF, que es donde yo trabajo como director médico, para trabajar en una iniciativa que se la hizo en Colombia y Ecuador y que se llama Noquea la enfermedad renal crónica. Lo que hicimos fue algo muy simple, incluir la tasa de filtrado glomerular por defecto en todos nuestros reportes en pacientes adultos entre 18 y 70 años que acudían de manera ambulatoria a hacerse una evaluación de creatinina. Hemos recolectado, hemos compilado una base de datos de alrededor de 450,000 pacientes entre ambos países, y la tasa que tenemos de pacientes con tasas de filtrado glomerular por debajo de 60 es de alrededor del 4%. Eso permite visibilizar de alguna manera el riesgo potencial que tenemos de pacientes con enfermedad renal crónica, que es necesario visibilizar y que es necesario intervenir. Porque si nosotros lográsemos detener la progresión de la enfermedad renal crónica y aplazarla en varios años para el requerimiento de diálisis o de hemodiálisis, generaría entonces un ahorro potencial al Estado y una mejora en el número de años de vida y en años de vida saludables para estas personas, con una ganancia, digamos, para el Estado y para la población en términos de salud. Creo que es un deber que tenemos pendiente y hemos estado trabajando en eso. De esa cohorte de pacientes de 450,000, tenemos alrededor de 5,000 pacientes, a los cuales les hemos añadido la medición de microalbuminuria refleja a la medición de tasa de filtrado glomerular y otros factores y medición de factores de riesgo epidemiológicos, y estamos trabajando en estas dos publicaciones que probablemente saldrán a finales de este año para poder demostrar a las autoridades el verdadero peso de la enfermedad renal crónica en nuestros países. En el Ecuador, con la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, estamos impulsando una ley de salud renal que pasó el primer debate ya en la Asamblea Nacional este año, y que esperamos pase el segundo debate para poder incorporar iniciativas como esta dentro de la salud pública. Creo que un deber ser en términos de enfermedad renal es poder visibilizar la enfermedad renal como algo que es tangible. En países donde probablemente la diabetes y la hipertensión y la enfermedad cardiovascular seguramente están dentro de las 10 primeras causas de muerte, al igual que en Ecuador, es importantísimo visibilizar la enfermedad renal crónica como un efecto deleterio y secundario de estas enfermedades, y también como un efecto del manejo no adecuado que tenemos de hipertensión y de diabetes y de enfermedades metabólicas que culminan con un deterioro renal. Así que en medio de esa responsabilidad estamos trabajando en esto. Quizás las cosas más importantes, los trabajos más importantes que tuvimos fue lograr que en los sistemas de información de laboratorio o los middleware logren incorporar las fórmulas de cálculo de tasa de filtrado glomerular dentro de sus sistemas, lo cual sonaría absurdo, pero sin embargo sigue siendo un limitante para poder incorporar esto dentro de la salud pública en el país. Lastimosamente en el Ecuador todavía no el 100% de laboratorios que reportan creatininas séricas y incorporan como test reflejo el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Así que en ese interés estamos aquí incorporándonos a la iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica para poder impulsar la visibilización de la enfermedad renal crónica y poder trabajar en conjunto en la región en favor de estos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Clever. Guillermo Santoscoy, de México. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Luis Figueroa. Bueno, platicando acerca de la relación en México, primero, para comprender el problema de salud pública que vivimos tanto en México como en todos los países latinoamericanos, quiero mencionarles un poquito de las estadísticas en nuestro país. La prevalencia de la enfermedad renal crónica en México, descrita en el año 2021, es de 9,185 por cada 100,000 habitantes, y su tasa de mortalidad se situó en 53.4 por cada 100,000 habitantes. A nivel mundial, México ocupa el 7º lugar por mortalidad en enfermedad renal crónica, y en cuanto por grupo de edad, se coloca en el puesto 11º. Según la Organización Panamericana de la Salud, México ocupó el primer lugar de nuestra región en lo que se refiere a la tasa de años de vida vividos con discapacidad. Hoy en día, más de 16,000 personas están en lista de espera para un trasplante renal, y el tiempo de espera promedio es de hasta 40 meses.
En cuanto a trasplantes renales se refiere, en el año 2019 se realizaron 2.976 intervenciones, lo cual disminuyó considerablemente durante la pandemia por COVID, y el año pasado se realizaron un total de 3.062 trasplantes, de los cuales alrededor del 71% corresponde a trasplantes renales de donantes vivos. ¿Qué se ha hecho en México? Existen diversos programas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero no existe un programa nacional único. En nuestro sistema de salud coexisten hasta 9 diferentes sistemas, tanto federales como estatales. En las últimas referencias, existen 15.715 laboratorios de análisis clínicos en todo el país. En lo que corresponde a nuestra especialidad, como antecedente, en el año del 2009, la IFSC convocó a WASPAM para unir esfuerzos a nivel global para estudiar la enfermedad renal crónica. Esto llevó a la fundación de la Alianza Mexicana para prevenir las enfermedades crónicas, conocidas como AMPEC, y tanto en base a comentarios de médicos nefrólogos, mencionaban que las mediciones de creatinina en suero no resultaban confiables y que al hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, con frecuencia estas se encontraban disminuidas sin realmente estarlo. Es así como surge el Programa Mexicano de Estandarización de Creatinina, que a través de AMPEC se convoca a laboratorios tanto públicos como privados a participar en este programa, iniciando con un grupo piloto. Se establece un convenio con CECAL en Canadá, dirigido por el doctor David Secom, quien ya había coordinado este mismo programa en su país. Inicialmente en el grupo piloto participaron 17 laboratorios que debido a los costos elevados del material de referencia traído desde Canadá, se realiza una alianza con el Centro Nacional de Metrología para que produjera este material certificado por medio de HPLC en 3 niveles de concentración de creatinina sérica. A la fecha se han organizado 7 etapas y el comportamiento de los resultados que se han obtenido por más de 100 laboratorios que han participado en esas diferentes etapas ha sido muy similar. Se observó que la mayor dispersión de los resultados se encuentra en los niveles bajos de creatinina. Por otro lado, se ha observado también que los valores reportados al utilizar el método enzimático son más cercanos a los valores de referencia certificados. Se recomienda a los laboratorios que han llevado a cabo un proceso de estandarización de creatinina que informen los resultados utilizando 2 decimales en caso de hacerlos en las unidades convencionales, que se reporte la tasa de filtrado glomerular estimada en todos los resultados de creatinina sérica cuando sean obviamente menores de 60 y que reporten cuál fue la ecuación utilizada. Desafortunadamente no todos los laboratorios, más bien serían contados los laboratorios que de manera rutinaria reportan la tasa de filtración glomerular estimada. Alrededor del 75% de los laboratorios participantes utilizan aún métodos colorimétricos para la determinación de la creatinina sérica y actualmente es importante mencionar que se erogan importantes recursos en la atención de las terapias sustitutivas de los pacientes con enfermedad renal. El reto es tratar de romper este círculo vicioso para que dichos recursos se vayan dirigiendo a la prevención. Este consenso, que no será una tarea fácil, pero no imposible, permitirá que unidos patólogos clínicos con un equipo multidisciplinario, nefrólogos, si trabajamos en conjunto, podemos promover políticas públicas para este reto que es de salud pública a nivel mundial y a su vez generar guías clínicas. Muchas gracias. Gracias.
Ahora la palabra de la doctora Carolina Cucho, presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica de Perú. Muy buenas noches con todos. Primero, agradecer toda esta iniciativa que se ha realizado, ¿no? Una iniciativa que surgió con el doctor Figueroa y en conjunto con todos los médicos patólogos clínicos de las diferentes sociedades médicas que participan en esta Asociación Latinoamericana de Patología Clínica. Y bueno, para contar un poco de lo que sucede aquí en Perú, si bien sabemos que en Perú tenemos 3 tipos de seguros y el ente rector es el Ministerio de Salud, quien ha ido avanzando más ha sido la E-Salud, que es el otro grueso de la población en la cual se encuentra asegurada en nuestro país. Entonces, la prevalencia de la enfermedad renal crónica aquí en el Perú es alrededor del 13,2%, pero en Lima se ha visto que es alrededor del 20,7%. La enfermedad renal crónica resulta ser la 6ª causa de muerte en el Perú, con aumento del 28% en los últimos 10 años. Entonces, la progresión de la enfermedad renal crónica pues va a llevar a los pacientes de sus estadios finales al uso de una terapia de reemplazo renal. Si bien es cierto, esta terapia consiste en sesiones de diálisis peritoneal o sesiones de hemodiálisis, es bien realizado por tanto la parte pública como la parte privada. Y por contar el ejemplo de Salud, que en el año 2023 realizó alrededor de más de 2 millones de sesiones de hemodiálisis y 451 trasplantes renal en todo el país. Se estima pues que estas atenciones de hemodiálisis y diálisis peritoneal son asumidas por E-Salud en un 60%. Y los demás pacientes son atendidos con los otros tipos de seguro, como el SIS, los privados, Fuerzas Armadas y policiales. Por otro lado, también en el año 2013 fue E-Salud, a través de la red asistencial Rebagliati, que comenzaron a implementar un plan de detección de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Este plan se ha ido ampliando cada vez más en todo el Perú, que ahora se llama el Módulo de Salud Renal. Y bueno, gracias a ello se generó en julio del 2023, en coordinación con la Gerencia Central de Tecnologías de la Información, IETSI, elaboraron pues este módulo de salud renal, que también lo asociaron al sistema informático hospitalario de salud, y de esa manera comenzaron con capacitaciones virtuales, presenciales, para lograr toda esta implementación. Y en ese momento se implementaron establecimientos de salud, alrededor de 303 del primer nivel y 78 del segundo nivel, de las 30 redes prestacionales que tiene E-Salud. Entonces, en esta parte el MOSARE ha destacado los siguientes beneficios. ¿Cuáles son? La captación de pacientes que tengan factores de riesgo, hipertensión, diabetes mellitus, mayores de 55 años, ¿no? Para lo que es enfermedad renal crónica. El tamizaje completo de pruebas como la creatinina sérica, la albuminuria y la creatinuria, que son codificadas y precargadas a este sistema informático. También realizan el cálculo de la estimación de la tasa de filtración glomerular con tasas con fórmulas con el CDK, EPI, y la tasa de albuminuria, creatinina, para determinar la severidad del daño glomerular y la progresión de la misma. Realizan también el diagnóstico y el estadiaje de la enfermedad renal crónica y también hacen toda esta exploración de los datos, de la cual se puede tener en tiempo real, a partir de esta base del MOSARE-ESI. Entonces, como vemos, se ha venido implementando, pero esto es por la parte de salud. En cambio, por la parte del Ministerio de Salud, si bien es cierto, también se tiene una norma en el año 2023, que es la norma técnica de salud número 209 del MINSA, CDC 2023, que se llama Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica Terminal. Y este documento tiene como objetivo principal estandarizar el proceso de la vigilancia epidemiológica especializada en enfermedad renal crónica terminal a partir de estos registros hospitalarios de pacientes en terapia de diálisis crónica a nivel nacional.
Pero hasta el momento también hay que tener en cuenta de que no existe un programa nacional de enfermedad renal crónica en pacientes que tienen factores de riesgo en Perú que se haya establecido por parte del Ministerio de Salud, porque la información que se está contando es de una de las partes de los seguros que es salud. Bien, entonces eso es lo que se viene dando en este momento en nuestro país y yo creo que esta es una gran iniciativa el que se comience a trabajar con un consenso latinoamericano. Muchas gracias. Gracias. Doctor José Carrión, de Bolivia. Gracias. Todos han hecho creatinina, ¿verdad? Se han llenado su laboratorio con creatinina, ¿verdad? La prueba más frecuente, ¿sí? Hasta el cansancio. Cuando he escuchado en cada uno de los países, cuando quieren investigar enfermedad crónica o enfermedad renal, siempre dicen creatinina, ¿verdad? Pero les voy a decepcionar. La creatinina es una prueba que se vuelve positiva cuando existen 60, 70 y 80% en el que se ha tomado el riñón. Y esa prueba ya no sirve. Lo que sí sirve, por lo menos con las normas KDIGO, es que ya sirve la albuminuria. KDIGO también dijo, bueno, ya no utilicen el término de microalbuminuria, simplemente albúmina. Y se ha progresado un poquito más todavía cuando se dice no es la orina de 24 horas. Es bien difícil en sus laboratorios decir si realmente son 24 horas de la orina, ¿verdad? Sufren mucho y lo toman como patrón. No hay patrón más cambiante que el de la creatinina, porque no hay. La creatinina varía muchísimo, ¿sí? Ponen las fórmulas, desde Korkov hasta la que tenemos aquí, la EPI, entonces es una variabilidad tremendamente grande y eso es matemática nomás. ¿Qué es lo que queremos averiguar en medicina? Queremos averiguar nosotros en forma lo más temprano posible hacer el diagnóstico de una enfermedad. Y si es crónica, peor todavía. Si les digo, levanten la mano, ¿quiénes en su familia tienen diabetes? Entre su familia, ustedes, levanten la mano. Levanten la mano, sin miedo, sin miedo. Miren, todos. ¿Cuántos se han complicado por la glicación de las proteínas, o digo, de las células y de las fibras de los riñones? ¿Para qué sirve? ¿Qué queremos hacer con la filtración renal del glomérulo? Y se olvidaron de la función de los túbulos. Lo que estamos midiendo nosotros en laboratorio en realidad es la fibrosis. Si les hago levantar la mano, entonces les digo, ¿quiénes utilizan enalapril para bajar la presión en sus familias? Levanten la mano sin miedo. ¿Quiénes se bajan la presión? Yo creo que todo el mundo, ¿sí? Entonces, estamos midiendo la velocidad o el tiempo en que se ha instaurado la fibrosis renal. Es algo parecido a la cirrosis de hígado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí miren la norma del TIGO. Ya se han aproximado a hacer por lo menos, no la creatinina, sino hacer más bien algo relacionado con la albúmina. Mucho mejor es la albúmina cuando se la trabaja bien. La última revista mexicana, ahí se han reunido para consenso también estas dos organizaciones y dicen, pues, hay que hacer creatinina con 2 decimales. ¿Será significativo o no? Para mi gusto, no es significativo. Ahí tenemos sus recomendaciones basadas en creatinina. Es que la creatinina es lo más cambiante que hay. No es como el laboratorio. Nosotros en el laboratorio nos esmeramos en tener un patrón puro, ¿verdad? Para hacer comparaciones, para hacer análisis de proficiencia, para que nos controlen, nos hagan auditoría de laboratorio. Y en las fórmulas son calculadas. Si yo le digo a Abraham que se pare, párese Abraham, por favor. Abraham, párese. Abraham, o Abrao. Párese, por favor. Párese.
¿Puede pararse Abraham? Por favor. Miren, ¿creen que la superficie corporal que dice las fórmulas 1.73 es igual? No le voy a separar a la más chiquito. No es igual, ¿sí? Y se han esmerado en estandarizar la creatinina, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en el laboratorio queramos análitos puros, como se hace como patrón y estándar? Pero, desgraciadamente, no hay eso. Otro, Kat dijo, bueno, ahora hagamos nosotros albúmina, y están haciendo la correlación y además fórmulas calculadas. Es tan complicado, y es tan matemático, tan estadístico que le dicen la fórmula con EPI, que es lo último que existe. Por eso la pregunta que nos hizo el señor presidente, diga, bueno, si está utilizando la fórmula química, sí o no. Y esas recomendaciones son así. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque mire, la creatinina y la urea, cuando dicen perfil renal, se filtra pues muy fácilmente. Esta es una microscopía electrónica de los glomérulos. Y los glomérulos de los nuestros son de diferente tamaño. Van de 4 a 14 nanómetros en 18. Mire, se filtra tan fácil que el riñón tiene que estar pues enfermo 80% cuando encuentran creatinina elevada. Y los ministerios de salud, ¿qué es lo que dicen? Vamos a hacer campaña de salud para ver la salud de los riñones. Pero miren lo que están haciendo, están llegando tarde. Nosotros tenemos que trabajar para ser más tempranos. En realidad, lo que estamos midiendo es la fibrosis de los glomérulos y de los túbulos también. Entonces, ahí tenemos la famosa fórmula esta, que es lo último que hay del año 2024, donde han habido reuniones de nefrólogos en miles de reuniones, pero no han tomado en cuenta a patólogos clínicos ni a gente que hace esto, ¿sí? Que trabaja en biología molecular. Sí, mire, el tamaño, bueno, no se ve aquí, pero es de 4 a 14 nanómetros y la creatinina sale libremente. Lo que no sale es la albúmina. Por eso que ahora, en vez de hacer de 24 horas, se recomienda más bien hacer en orina ocasional. ¿Sí? Miren, todo esto tiene que atravesar urea y creatinina. ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada. Entonces tenemos que cambiar nosotros esta norma y a pesar de que en norma K, dicen todo esto para diferentes enfermedades, entonces no ha de ser posible aquello. Más bien ya tenemos aquello de la proteína en orina con las tiras reactivas. Si se quiere evitar la lectura del ojo por ciento, entonces mejor hacerlo químicamente como el estándar de oro, químicamente y más barato, el rojo de pirogalol. Pero mejor sería hacer anticuerpos anti-albúmina, que sería lo mejor, porque con eso alcanzamos al 20% de diagnóstico de una enfermedad. Eso es lo que queremos en medicina, hacer un diagnóstico temprano de lo que es una enfermedad. Y cualquier enfermedad, cuanto más temprano sea, mejor. Entonces nosotros tenemos ahora ya, para evitar la parte individual, la lectura con los equipos automáticos que también escuché de alguien, ¿sí? Y les agradezco porque tenemos que cambiar. Muchas gracias a todos los representantes de los países que han conformado para estructurar este consenso. Voy a prácticamente hacer lectura de las recomendaciones finales. La idea es que este consenso al final se pueda publicar en una revista indexada. Va a pasar obviamente por un proceso de revisión por pares y en algún momento va a estar ya disponible, tomará el tiempo del proceso de edición por la revista que tengamos que elegir. Las recomendaciones… perdón, disculpen, la doctora Cruz, mil disculpas. Soy la última, pero no la menos importante. Disculpa. No, por favor, por favor. Prometo respetar los 5 minutos y, bueno, gracias por la invitación. Vengo en representación de la SUPAC y creo que no quiero perder el hilo conductor de lo que nos agrupa acá, que fueron los 5 planteos que el doctor Figueroa le hizo a las sociedades
y fue, en cada país tenemos un programa de salud renal. Les cuento que en Uruguay desde el 2004 tenemos un programa de salud renal que estamos orgullosos en realidad porque fue un programa piloto que comenzó en algunos departamentos del país y hoy día se extendió a todos los departamentos. Trabaja un grupo multidisciplinario, no solamente de nefrólogos, sino desde el Fondo Nacional de Recursos, que es el que ampara aquellos tratamientos que no pueden ser costeados por las mutualistas privadas o públicas. Trabaja en conjunto también con la parte de calidad, de control de calidad, porque en el desarrollo de este programa nacional, que cuando los pacientes son captados por los nefrólogos en un estadio 2-3, tienen la obligación de llenar un formulario y cargarlo a este sistema de salud renal, o sea que tenemos captados a todos los pacientes con enfermedad renal crónica y esto permite que anualmente se haga un seguimiento de todos los indicadores de este programa y se publiquen cuántos pacientes entraron en control, cuántos pacientes fallecieron, cuántos pacientes cambiaron en estadio renal, qué características tiene la etnia de esa población, que me parece súper importante y me parece que es enriquecedor también para compartirlo con el resto de los países en este tipo de trabajo. Después, en el desarrollo desde el 2004, lo que pasó es que necesitamos un programa de estandarización de la creatinina y se creó ese programa en el 2007, que hasta actualmente lo tenemos en movimiento. Eso permitió que todos los ensayos que originalmente eran prácticamente creatinina cinética, permitieron que fueran conmutables en un laboratorio y en otro. Eso se conserva hasta día hoy. Hemos migrado a los ensayos enzimáticos en muchos laboratorios, no en todos, y a modo personal lo que me parece que es visionario es conocer qué plataforma utilizamos, porque no todas las plataformas comerciales tienen la misma performance en la creatinina cinética. Algunas plataformas que nos permitieron comparar en estos años con cistatina y anduvieron bárbaro, o sea, no es pasarse solamente al enzimático y va a ser la panacea. Después, en cuanto a los informes, sí informamos el cálculo de filtrado glomerular. Creo que la mayoría de los laboratorios de la parte universitaria, privada y pública informan el filtrado glomerular por la SECA de EPI 2009. He tenido una charla con el doctor Figueroa por la postura que tenemos con la 2021, en la cual los americanos sacan la raza, y me parece que es fundamental mirar adentro de las fronteras y ver qué tipo de distribución racial tenemos. En Uruguay la población, la raza negra es mucho menos del 10%, entonces no me parece oportuno, por ejemplo, en Uruguay hacer este cambio para la 2021, porque se ha demostrado, el grupo español, el grupo africano, como compartió el doctor Figueroa, que mejora el cálculo de filtrado glomerular en un estadio 2-1, entonces estaríamos captando a menos pacientes. Entonces, si estamos hablando de un consenso, que es lo que queremos en este objetivo, es captar a la mayoría de los pacientes, porque estamos en una etapa de screening, no nos importa si vamos a ajustarnos en la exactitud del filtrado glomerular, lo mejor es captarlo, después hacer el seguimiento y ver dónde lo estadificamos. Después, en cuanto a las técnicas que utilizan métodos como contrastes para la medición directa de filtrado glomerular, tenemos desde antes de la pandemia una maestría, un proyecto a forma de maestría que fue avalado por un hospital de Isla de Canarias. Se puso la técnica a punto en el Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, con Yoxol. Ya corrimos pacientes, en general son donantes de riñón y algunos para ver el cálculo de administración de drogas, y esperemos que en este año siguiente se pueda ampliar al resto de los pacientes, y es un trabajo en conjunto con la Cátedra de Nefrología y la de Laboratorio de Patología Clínica. Creo que si toqué todos los puntos, lo que me gusta y lo quiero compartir es que en realidad fuimos bastante pioneros en nuestro país, porque ya en 1935 tenemos el carnet de salud obligatorio para deportistas y para los trabajadores. Es obligatorio, cada 2 años hay que
recertificarse, y lo que se agregó en el 2004, si no mal recuerdo, se le agregó la dosificación de creatinina a todos aquellos individuos que se sacaban el carnet que tienen hipertensión y diabetes. Entonces, no solamente con la tirilla de orina, sino con esto ampliamos la captación de pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Voy a resumir las recomendaciones de este consenso, este primer consenso latinoamericano de ALAPAC. Primero, los países latinoamericanos deben implementar un programa nacional para descartar la enfermedad renal crónica en pacientes con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad de las vías urinarias, entre otros. Se debe implementar y ofrecer con oportunidad el correcto perfil renal de los sistemas de salud. Creatinina sérica, que estima la tasa de filtración glomerular, y la tasa albuminuria creatinuria, que ve el daño renal, y es lo que establece actualmente la guía CADIGO 2024. 3. El correcto perfil renal debe incluir la estimación de la tasa utilizando creatinina y evaluar el daño utilizando albúmina y creatinina en orina. 4. Se debe implementar el proceso de la creatinina de preferencia con métodos enzimáticos para disminuir las interferencias. 5. Se deben utilizar los métodos para el proceso analítico de albúmina con la menor incertidumbre posible para mejorar temas de conmutabilidad y trazabilidad analítica. 6. Los resultados de la creatinina sérica que se liberan desde los laboratorios en los reportes debe ser obligatorio incluir la estimación de la tasa de filtración glomerular. 7. Se recomienda utilizar la fórmula CKD-EPI 2009, que muy bien lo ha descrito la doctora Krull, con la variable raza para estimar la tasa de filtración. Sin embargo, es importante aprovechar esta coyuntura para que se hagan estudios poblacionales y de repente ver la correlación y la comparación con la propuesta actual, especialmente por la zona americana, la zona de Estados Unidos. 8. Se debe implementar la estimación de la tasa utilizando cistatina y creatinina juntas solo en casos puntuales donde meritúe esta intervención. Por ejemplo, pacientes con desnutrición eczema, obesidad marcada, pacientes trasplantados que es necesario estimar, etc. 9. Todas las pruebas utilizadas en el perfil renal deben tener un correcto desempeño analítico con la menor imprecisión y sesgo posible. Y 10. Se deben implementar controles de calidad analítico, interlaboratorial o control externo para todas las pruebas del perfil renal. Este consenso es el primero que se ha hecho en todos estos años y el objetivo principal, aparte de que va a ser publicado probablemente en una revista de alto impacto, es que sea el inicio de muchos consensos más. Y yo invito a México a que en el Congreso que va a ser en el año 2026 en Chihuahua podamos compartir no una plenaria, sino varias sesiones de más de 5 congresos. Muchas gracias por participar, gracias a todas las sociedades que han participado de esta plenaria. Lo que viene en este momento es la ceremonia de inauguración. Voy a pedir unos 5 minutos porque van a hacer una adecuación breve a la parte central. Agradecería que tomemos eso y de ahí, por favor, viene la ceremonia, vamos a ser puntuales y después vamos a tener el compartir con el cóctel. Muchas gracias. 5 minutos. Traten de estar aquí nada más. Ya sí. Una foto.